Buenas noches, un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a seguir trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y vamos a seguir convocando instituciones. Hoy tenemos a la organización Red de Comunidades Rurales para entrevistar, nos van a contar qué hacen, cuál es su trayectoria y demás. Ya la semana pasada hemos conversado con la presidenta de la Fundación Ruta 40, que es una organización que trabaja en educación rural. Estas comunidades rurales son remotas, con las que vamos a hablar hoy y nos vamos a interiorizar. Vamos a adentrarnos en el país profundo, en nuestra Argentina profunda, para conocer sobre esta organización que fue fundada en el 2006 y tiene como misión mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo de los pobladores rurales que están en situación de riesgo y exclusión social. Bueno, distancias inmensas en nuestro país, desafíos importantísimos para conectar a estas comunidades, para generar estas oportunidades que los habitantes necesitan. Y hoy vamos a conocer el trabajo interesante que llevan adelante entrevistando a Patricio Sutton. Patricio es director ejecutivo de esta organización. Él es licenciado en Ciencias Biológicas y, entre otras formaciones, tiene un posgrado en Educación en Ciencias. Formó parte de los equipos de reconocidas organizaciones sociales. Además es profesor, es consultor y es miembro de la red Líderes y Socios de Avina. Bienvenido, Patricio, a nuestro programa hoy. Buenas noches, Alessandra. Buenas noches todo el equipo. Un gusto poder acompañar. Contanos un poco cómo es y cómo nació esta red de comunidades rurales. Bueno, nació como muchas organizaciones en Argentina, ¿no? Gente preocupada por una temática, por una causa y que decide y se anima a unirse para emprender acciones, ¿no? Nosotros los fundadores, fue un pequeño grupo de personas eh, con esta preocupación que tiene que ver con el desarrollo humano en contextos rurales remotos, con la educación, con el medio ambiente. Y lo que veíamos cuando creamos la organización, eh, que fue el 31 de mayo, justo el día del nacimiento de Francisco Perito Moreno, y por eso lo hicimos también como un homenaje. eh, lo que veíamos es que había muchas organizaciones sociales en Argentina, pero lo que estaba quizás faltando un poco era poder conectar mejor los recursos, ideas, propuestas, acciones que había en relación al desarrollo humano en contextos rurales desde distintos sectores. Entonces, un poco nos planteamos no ser tanto la organización que se dedica a un tema, sino algo más, ser personas que sin importar en qué lugar se encuentren, sea una empresa, una organización social, un órgano de gobierno, conectarse, sí, con la facilitación de la red Comunidades Rurales, que, aclaro, por supuesto, es una organización de bien público, no es una organización gubernamental, tampoco recibimos fondos de organizaciones gubernamentales, pero este espíritu sí de articular a nivel público y privado nos parecía fundamental, ¿no? Desde todos los sectores. Eso creo que fue lo diferencial. Por eso nos llamamos Red Comunidades Rurales. Y en la planificación o en el inicio de la red, cómo formularon los ejes de trabajo, que, digamos, porque hay claramente un involucramiento territorial en esto, ¿no? Ver cuál es la realidad de estas comunidades remotas y a partir de ahí un poco trabajar en esta generación de oportunidades. Contame con qué ejes de trabajo arrancaron o Sí, con qué ejes de trabajo actualmente están sí, trabajando. sí, lo que veníamos viendo en ese entonces, estamos hablando ya hace casi 20 años, el año que viene vamos a tener nuestro 20 aniversario, lo que veíamos era un desbalance muy grande de la inversión en lo que hace al desarrollo humano en contextos rurales. O sea, había regiones donde había mucha acción de organizaciones, del gobierno, de instituciones, de programas de responsabilidad social empresaria, y había unos vacíos gigantes en grandes regiones del país. Entonces, un poco la postura fue decir, bueno, ¿por qué no ayudamos a balancear, de alguna manera, hacer una inversión más planificada? Y para eso se necesita tener buena información. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue relevar muy bien en el terreno con aliados que tenía ya
de alguna manera el grupo fundador en distintas provincias, desde Misiones hasta Tierra del Fuego. Entonces, desde ahí, con esa capilaridad, con esos miembros de la red voluntarios que surgían en todo el país, fuimos analizando profundamente cuáles eran los problemas locales, pensando juntos y codiseñando, vos me preguntabas sobre la acción de la red en ese momento, codiseñando, bueno, qué programas se necesitan. Lo primero que hizo la red fue una serie de talleres regionales por las distintas regiones del país, donde se invitó a los referentes locales y juntos, me acuerdo con una facilitación, logramos poner en común qué necesidades había, cómo se podía trabajar en temas de educación, desarrollo comunitario, producción, cuidado del medio ambiente. Entonces, eso fue fundamental porque de ahí surgió un gran concepto que es la educación para el desarrollo comunitario, que aún hoy nos guía, pero tenemos áreas de trabajo específicas, ¿no? Trabajamos en educación rural, trabajamos en desarrollo productivo y cuidado del ambiente y sobre todo estos grandes puntos, vos nombrabas al inicio los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, todo lo que hace al desarrollo humano, pero en contextos rurales de alta vulnerabilidad social y ambiental. Y contanos un poco cómo son las poblaciones rurales. ¿Pertenecen claramente a la ruralidad entendida como la entendimos todos o hay pueblos y comunidades originarias también? Esto de lo remoto es como muy interesante porque hay comunidades sumamente alejadas que capaz que nadie conoce. Un poco esto que decías al principio, asimetrías que no pueden contenerse, que no logran contenerse o que, bueno, están como a la deriva. Contanos estas poblaciones, cómo se conforman. Sí, nuestro país es maravilloso, tenemos siempre muchos problemas, pero es un país maravilloso. Es un país diverso, mucho más diverso de lo que en general creemos. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de la población en Argentina es urbana, cerca del 93%, y si pensamos en términos bien gráficos, si uno traza una línea entre La Plata y Rosario, por decir de alguna manera, con Buenos Aires en el medio, casi la mitad de la población del país se encuentra ahí. O sea, hay mucha concentración, lo que hace que muchísimos ciudadanos no tengan quizás la oportunidad de conocer la diversidad que hay, riqueza a nivel cultural, geográfico, ambiental de nuestro país. Por supuesto, mucha gente viaja, va conociendo, pero lo que quiero decir con esto es, no creo que muchos tengan contacto con familias de comunidades Wichí, Pilagá, Com, Collas, Mbiá guaraníes, Aba guaraníes, y bueno, esa es parte de la riqueza, criollos, colonos, inmigrantes de Paraguay, de Brasil, o sea, hay una riqueza cultural y de costumbres, de tradiciones que es fantástica. Siempre tendemos a ver lo remoto y lo rural con signos de pobreza. Por supuesto, lo que hay es falta de oportunidades, pero les puedo asegurar que hay una riqueza enorme. Nosotros cada día aprendemos mucho de estas comunidades, sean criollos, sean aborígenes, sean inmigrantes, y prestamos mucha atención. Yo creo que hoy día todo lo que es el trabajo en temas de desarrollo humano tiene que cambiar un poco también la óptica. Muchas veces hay una óptica bastante paternalista y lo que tenemos que lograr es una mirada de encuentro, de dignidad, de encuentro de saberes, de intercambio, de escucha atenta, y desde ahí pensar en conjunto, bueno, ¿qué tiene cada parte para aportar? El mundo es complejo, las culturas van evolucionando, la modernidad, hoy se habla todo el tiempo de inteligencia artificial, de otras cuestiones. ¿Cómo hacemos ese encuentro que permite mejores vidas, mejores posibilidades para vivir, cuidando el ambiente que nos rodea, que en un país como el nuestro es tan rico y diverso? Me parece que ese es el foco y eso es algo que nos han enseñado a nosotros y que venimos cuidando muchísimo desde los procesos en escuelas, cómo intervenimos en contacto con los docentes, los directivos, qué actividades hacemos,
hasta las formas de encarar, digamos, el apoyo a proyectos, el acompañamiento a proyectos de pequeñas organizaciones comunitarias. De eso después te voy a contar más, pero Sí, sí. es súper Me, interesante la lógica. Me gusta esta filosofía como de mucho respeto cultural, que es importantísima justamente para un desarrollo humano pleno, ¿no? Y bueno, esto del banco de proyectos comunitarios me pareció súper interesante y me gustaría que nos cuentes, que le cuentes a nuestra audiencia un poco cómo se generan, cómo se van trabajando, qué tan abarcativo es, qué dentro de eso qué temas ven como más sensibles y a profundizar sobre los cuales ustedes aportan, hasta donde yo entiendo, también capacitación, también formación, también, digamos, base en territorio para que ellos después puedan seguir trabajando, ¿no? Sí, sí, mira, estás tocando un punto fundamental, o sea, y creo que acá hay un montón de cosas para comentar. Una, creo que eh, la actitud es fundamental. Este mensaje le puede llegar a un montón de grupos pequeños. Hay muchísimas organizaciones en Argentina, grandes, pequeñas, medianas. Eh, Nosotros cuando veíamos los problemas, los desafíos, pensábamos junto a quien estaba en esa situación y a partir de ahí construíamos soluciones o caminos para hacer juntos. Esto generó, por ejemplo, que cuando faltaba información se nos ocurriera hacer la primera encuesta sobre educación rural que se hizo en el país. Y más adelante desarrollar programas incluso internacionales, como pensar, bueno, ¿qué puede motivar a las familias a acercarse a una escuela? Y ahí creamos el Encuentro Global de Fútbol Comunitario Rural, que se extendió por más de 40 países y fue una idea propuesta pensando junto a docentes en escuelas de Acambuco en medio de la selva en Salta, como un ejemplo de cómo puede irradiar una acción si uno se anima. No existe la perfección, las organizaciones tenemos algunos puntos fuertes, otros puntos débiles, hay cosas que nos salen mal. Lo importante es aprender de ese proceso e ir corrigiendo. Cuando surgió la pandemia, y ahí voy a responder tu pregunta, obviamente había una situación crítica y quienes estábamos en las ciudades lo veíamos de una manera y quienes estaban en lugares remotos lo veían de otra muy diferente. Hay que acordarse de esa situación. Estábamos muy complicados, la gente no podía salir de sus casas, no llegaba nada a las comunidades rurales, estaba todo cortado. Nosotros estábamos viendo cómo hacer esfuerzos con el INTA para que el INTA pudiese cumplir una labor que es la que cumple también siempre el apoyo al desarrollo. Y bueno, en esa emergencia también cómo llegaba con capacitaciones, con semillas, con alimentos, con medicamentos a esos lugares, por dar un ejemplo nada más. Pero lo que dijimos es, esto tenemos que hacer algo distinto y reseteamos la organización. Nos pusimos a pensar con referentes comunitarios de todo el país. Eh, Cuento una anécdota nada más, pero mi mujer es docente, por ejemplo. Daba clases de informática, estábamos en este mismo lugar donde estoy ahora. Yo estaba acá escuchando a docentes rurales y referentes comunitarios desesperados, contándome que no podían dar clase, que estaban mal, que no llegaba la comida. Y yo la escuchaba a mi esposa dando clase de programación informática a chicos de primero y segundo grado. Y yo lo que escuchaba por acá trabajando era ¿Qué desde el ruido interior, hacía, desde los no? ¿Qué ruido distritos, hacía era esa una realidad situación? totalmente distinta. Claro, No claro, estaba llegando la comida, no estaban llegando los medicamentos, no había educación. claro. Los docentes desesperados llorando en algunos casos diciendo, no, no, puedo mandar alguna tarea por WhatsApp y después con suerte alguien imprime una hoja y va y la lleva a una familia. Así fue buena parte del proceso. De hecho, los chicos y las chicas que sufrieron esta situación quedaron muy retrasados en lo que hace a la posibilidad de aprender. Y están esos contrastes, ¿no? Entonces, el banco surgió con una idea clara, ver cómo acompañar a esas pequeñas organizaciones y comunidades que están dispersas en todo el país en un proceso de fortalecimiento cuando los recursos eran mucho más escasos y complejos y no tenían las capacidades para acceder a esos recursos. Porque
en definitiva, son siempre las mismas las organizaciones grandes, con estructuras profesionales, con gente que hace fundraising, comunicación, las que tienen la posibilidad de aplicar a fondos internacionales, a fondos de empresas, y estas pequeñas organizaciones siempre se quedan afuera. Entonces el espíritu fue, bueno, ¿cómo nos podemos unir y pensar juntos un banco de proyectos? Porque el espíritu era, bueno, no estamos esperando que nos den. Queremos generar recursos juntos desde distintos sectores y aprender haciendo y compartir lo que hacemos. Por eso es un banco de proyectos. Porque uno dice banco y automáticamente piensa en dinero, que no está mal. Salimos a buscar fondos, conseguimos en conjunto fondos y había la posibilidad de aplicar con proyectos. Pero lo más fuerte del banco siempre fue el acompañamiento en instancias de capacitación, tanto en el terreno, hemos recorrido el terreno incluso en medio de la pandemia, con mucho cuidado, y a distancia, ¿no? Cantidad de talleres que hemos dado de cómo armar un proyecto, cómo cogestionar, cómo diseñar junto a otros, cómo darle participación a los destinatarios de un proyecto, cómo fomentar el liderazgo de los jóvenes y de las mujeres, todos temas esenciales que estaban siendo dejados de lado. Y los testimonios son muy emotivos, pueden ver alguno en el canal de YouTube de la red, ¿no? Gente diciendo, es la primera vez que nos invitan a participar y pensar juntos un programa de este estilo. Entonces, creo que eso fue, me emociono, perdón, pero eso fue lo fundamental. Tenemos 55 proyectos en marcha en este momento. Y obvio que se necesitan recursos. Si alguien está escuchando y puede acercarse y ayudar, lo vamos a agradecer. Un año particularmente difícil, el año pasado y este año, y sin embargo tenemos 55 proyectos financiados por el banco, cofinanciados, porque también cada parte, cada organización, cada comunidad que presentó proyectos al quedar seleccionado, que aparte, esto es muy importante decirlo, el órgano de gobierno está conformado por las mismas organizaciones que integran el banco. ¿Sí? Pueden postular para representar el Consejo Ecorregional, que es el órgano de gobierno también que se generó consensuado en conjunto, y esto también es distinto. Me detengo un segundo en esto, disculpa que lo Sí. haga quizás un poquito extenso, pero creo que vale la pena para la reflexión de quien está escuchando. Vengo leyendo un libro muy interesante donde habla de, bueno, cómo mejorar la democracia, ¿no? Porque tenemos situaciones que vemos a nivel global donde la democracia igual no está terminando de funcionar muy bien. Hay muchas cosas que hay que ver. Y hay como mucha desesperanza en esto, ¿no? Tenemos situaciones complejas a nivel político, etcétera. Pero el autor de este libro, un holandés, lo que decía es, hay algunos pocos casos, pero son muy esperanzadores. Y tiene que ver con los procesos de presupuestos participativos, donde hay participación de los ciudadanos en el armado de los presupuestos municipales, las cosas cambian y mejoran mucho. Y bueno, acá fue un esquema parecido, porque lo que estamos haciendo en el banco es que el órgano de gobierno sean los mismos destinatarios del banco. Hay cerca de 500 organizaciones e instituciones que se han incluido como miembros en el banco de proyecto. Y a partir de ahí generamos todos los mecanismos para que puedan participar, presentar proyectos, seleccionar los proyectos, dar capacitaciones también. Y creo que ese es algo a lo que no estamos tan habituados en Argentina. Muchas veces lo que hacemos es pensar por el otro en vez de junto al otro y le tememos al otro en darle espacio para que pueda decidir. Y cuando la gente en situaciones críticas como estas se reúne, debate, conversa, las cosas salen bien. Las cosas salen bien y los resultados son mucho mejores, mucho mejores. Hay un aprendizaje continuo, se cuida, porque realmente los recursos son escasos y se los cuida mucho. Así que estamos muy, muy contentos con los avances que estamos teniendo. Proyectos fantásticos de agroecología, de regeneración ambiental, educativos en escuelas de la familia agrícola en distintos lugares, relacionados con turismo comunitario, con artesanías. Así que
con temas de agua, con conectividad, todos temas esenciales para el desarrollo, ¿no? Y en algún momento mencionaste que, bueno, no tienen vínculo institucional con los gobiernos locales, pero No, imagino, Alessandra, más que sí, nada, perdón sí, la a ver, aclaración, quizás me ujú. expresé mal, no recibimos fondos de Fondos, gobierno. está, Sí pero tenemos relación, de hecho, el INTA, por ejemplo, lo nombro de nuevo, es una institución gubernamental y trabajamos muchísimo en conjunto. Hacen aportes de contraparte con equipos profesionales que son valiosísimos y no solo con equipos profesionales. Han trasladado gente a lugares donde dábamos talleres, hay videos también que se puede ver de eso. Están brindando asesoramiento, participan en las reuniones, fueron también de alguna manera coimpulsores del banco desde el inicio. Así que en ese sentido, por nombrar solo una, hay universidades, hay intendencias, o sea, uno cuando trabaja en el terreno tiene que articular con el Estado, es fundamental, y las organizaciones lo hacen. La única aclaración era que la red Comunidades Rurales se financia con aportes de individuos, programas de RC de empresas, está empresas, bien, agencias de cooperación internacional, pero no bien, recibe dinero fondos. del gobierno porque limita eso, a nuestro entender, la capacidad de independencia que es fundamental. Claro, pero a la vuelta un poco mi planteo era más que nada por la riqueza tan importante que tienen ustedes al conocer, digamos, en profundidad el territorio, al conocer en esas realidades tan disímiles, tan remotas, tan diversas, la importancia que tiene por ahí darse vuelta y más allá de compartir en red con otras organizaciones, poder impulsar desde la acción privada políticas públicas que puedan acompañar esto y en este sentido era que yo te consultaba a ver si en alguna de estos 20 años de trayectoria, algo que ustedes generaron, profundizaron o aportaron, tuvo réplica o tuvo espejo o devolución desde los gobiernos locales como para generar alguna acción que profundice, que acompañe desde el Estado local, municipal, porque siempre es el primer contacto democrático, para mejorar, ¿no? Esta Está, situación. está buenísimo el punto que decís. Creo que el sueño de muchísimas organizaciones sociales, yo he estado en otras también, es que lo pequeño que hacemos desde el sector de las organizaciones sociales escale, se replique. Y para eso la política pública Es es lo fundamental. mejor. O sea, entonces el poder contagiar de alguna manera prácticas que el Estado después las acompañe y las multiplique o las copie o las adapte, es fundamental. Entonces, en ese sentido, la sola interacción de enorme importancia. O sea, una de las cosas más valiosas que tiene la red, creo, como organización social, la red Comunidades Rurales, es su capacidad de incidencia sana en intercambios con organismos del Estado, desde el PNUD hasta gobiernos municipales. Me refiero al PNUD como la Agencia de Cooperación Internacional, ¿no? Pero en todas las escalas, creo que la posibilidad de incidir es fundamental. Hemos incidido en embajadas, hemos incidido en agencias de cooperación, en programas nacionales, nos han invitado a codiseñar programas, hasta UNICEF nos ha convocado en algunas instancias a ser parte de los procesos de codiseño en programas educativos. Y eso es un enorme valor, es un enorme valor porque es ahí donde aprendemos unos de otros y vamos mejorando los procesos. Las empresas también, Patricio, lo mismo. ya, imagino que, bueno, uno tiene también una mirada sobre América Latina y sobre las realidades de las comunidades originarias en América Latina y algunas de estas comunidades rurales con las que ustedes trabajan, también imagino, y corregime si me equivoco, que pueden tener incorporados conceptos ambientales más fuertes, del estilo del buen vivir y demás. ¿Cómo trabajan ustedes ese aspecto desde la red de comunidades rurales? El aspecto ambiental para Y acompañar, para eh, profundizar, para está que sea una buenísimo el herramienta. punto, está buenísimo el punto que tocas. Eh, es muy difícil, primero no se pueden hacer generalizaciones. La Ok. misma riqueza de pueblos originarios hace
mismo dentro de un mismo pueblo originario puede haber comunidades muy diferentes. Incluso hay, y hasta hablan su propia lengua de modo diferente. Así, para que te des una idea del nivel de diversidad que hay. Yo, por lo menos esto ya es un plano más personal, porque es una opinión más personal, después de tantos años también de haber recorrido el país, de haber interactuado, de haber leído sobre el tema. Yo lo que siento es que somos seres humanos, eh, y que, por supuesto, en lo que hace a los pueblos originarios, tienen una mirada muy diferente de la que se tiene desde Occidente, sobre todo, y desde lo urbano, con respecto a cómo es la vida. El vivir en un lugar donde la naturaleza te rodea o, digamos, un ambiente mucho más rico en ese sentido y diverso, hace que uno sienta ese nivel de dependencia y de interdependencia con el ambiente. Pero no hay perfección. ¿Qué quiero decir con esto? Los procesos culturales son complejos, evolucionan continuamente, entonces hay también atracciones, por decirlo, muy fuertes, la tecnología es una de ellas, y también hay intercambios con otras personas y se van modificando los comportamientos. Yo he visto desde un cuidado increíble y mensajes y enseñanzas y aprendizajes fabulosos en lo que hace al cuidado del ambiente, pero también he visto en comunidades aborígenes por razones de subsistencia que están haciendo un rozado de parte de la selva. Entonces, Claro, no hay que claro. idealizar con esto. O sea, yo ahí me pongo en papel Bien. de Ujú. seres humanos con nuestras Bien. virtudes y defectos, Y y creo necesidades, que es virtudes, defectos y importante dar necesidades. un mensaje que tenga que ver con eso, porque hay que estar atento a los saberes, y creo que en esto puedo dar un ejemplo muy interesante. UNICEF ha hecho estudios años atrás donde probó que si uno tiene en cuenta la cultura en la que actúa, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, eh, lo que es el rendimiento escolar, que es esperado, digamos, mejora. Si uno incorpora aspectos culturales. Y eso lo vemos a diario nosotros en nuestro trabajo. Y tenemos este concepto de lo que es encuentro de saberes. Si no prestamos atención a qué motiva, a qué les interesa en determinada cultura, y eso lo mechamos, lo mezclamos, lo amalgamamos con la currícula escolar, va a ser muy difícil, porque todo es invasión de alguna manera, todo es exógeno, es lejano. Uno habla de cuestiones que no son las que rodean el día a día, el buen vivir al que vos hacías mención. Entonces me parece que desde ahí hay una oportunidad enorme. Nosotros, por ejemplo, pusimos en valor un juego vía guaraní, que es el Chivicorá, que es un juego como un ajedrez que tiene la cultura guaraní, donde tienen que encerrar al yaguareté los animalitos de la selva. Y lo relacionamos con temas como matemáticas, física, Bien. geografía, biología, y los chicos están muy motivados con eso. Entonces, hay una posibilidad de tener en cuenta y prestar atención a qué cosas movilizan el aprendizaje. Lo lúdico ya se sabe que es fundamental. Entonces, a partir de un juego podemos aprender mucho mejor y aprendemos todos. Es como un ejemplo, pero son el tipo de cosas que tienen que ver también con esta complejidad de la hiperculturalidad a la que algunos filósofos hacen mención. O sea, Ujú. son tiempos muy, muy complejos y hay que ser, digamos, de mente bastante abierta para ponerse en modo aprendizaje y escucha, más que le tengo miedo porque no es como soy yo, y creo que todos son así, y no es así, no funciona así. Y bueno, hay esos conflictos, hay problemas, pero hay que entender que en esa diversidad hay una riqueza enorme para que aprendamos de cuestiones como las que vos mencionabas, una mejor relación con el ambiente. Sin idealizarlo, pero una mejor relación con el ambiente. Y con respeto a la pluralidad, en realidad, como decís vos, ¿no? Con respeto a la diversidad y a la pluralidad. Patricio, se nos está haciendo el programa, pero quiero para finalizar un poco que nos cuentes de los contactos y las redes que tienen usted, las redes de comunicación,
para que algunos oyentes que estén interesados en sumarse a las iniciativas o colaborar con la red puedan hacerlo. Bueno, la red trabaja en todo el país, hay voluntarios de la red, no solo en Argentina, sino en otros países, así que por un lado, quienes quieran participar pueden escribirnos a red@comunidadesrurales.org. Luis Landricina, que es amigo de la casa desde los inicios, Muy siempre me dice, bien. Patricio, tenés que decirlo despacito para que puedan anotar. Para que lo copien. red@comunidadesrurales.org. Nos escriben ahí, igual ya googleando Fundación Red Comunidades Rurales, les va a aparecer el sitio web, van a poder ver en detalle todos los programas de trabajo que tenemos. Recuerden, trabajamos en educación rural, en zonas muy remotas, en desarrollo comunitario, tenemos el banco de proyectos comunitarios donde pueden aplicar pequeñas organizaciones sociales, sumarse, ser parte, aportar sus conocimientos, sus experiencias y a la vez nutrirse de la de otros. Hay también mucho trabajo en temas ambientales, así que sobre todo a los jóvenes los impulsamos. Yo me veo en retrospectiva, yo ingresé en el sector social con 19 años como voluntario en una entidad, así que también queremos aprender de los jóvenes, son tiempos de intercambio también en ese sentido. Las nuevas tecnologías están cambiando bastantes cosas y hay mucho también para aprender en eso juntos. Así que nos pueden escribir ahí y conocer mejor. Vamos a estar todo este año con una fuerte campaña también de fortalecimiento de la red. Son tiempos difíciles. Sí. Agradecemos a quienes puedan hacer pequeños aportes mensuales en la medida de sus capacidades, pero eso es lo que hace posible hoy que podamos estar llevando adelante programas. Y si uno está en una empresa, también podemos conversar para ver de qué manera entrelazar los programas de responsabilidad social que tengan con estos grandes temas que estamos hablando para el desarrollo del país, que tienen que ver con la educación, el medio ambiente, el desarrollo productivo, ¿no? Así que más que bienvenidos. Y Patricio, agradecidos con ustedes, los medios son gracias. fundamentales para poder llegar con este mensaje. Muy, muy interesante todo lo que nos contaste y esperemos que haya réplica, que la gente se sume a colaborar, a participar a estas iniciativas tan importantes. Muchísimas, pero Estamos muchísimas acompañando a gracias. muchas organizaciones y ayudando a fortalecerlas, así que quienes nos acompañan están haciendo eso también. A veces Ah, cuando uno está en un plano de red, dice, pero no están directo ahí en el terreno. Sí estamos directo a través de los miembros de la red y les puedo asegurar que el impacto que tiene eso en un montón de familias, en la vida diaria, es enorme. Así que mil gracias a Alessandra y todo el equipo. Felicitamos a lo que están haciendo y difundiendo. Hemos visto ahí muy bueno todo lo que han comunicado y bueno, un placer estar en contacto. igualmente y a disposición para lo que necesites informar o comunicar, estamos siempre. Gracias, Patricio. Cariño. Gracias a ustedes. Este año formate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización, desde un proyecto hasta una estrategia integral. Te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible. Y ahora, también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.